Bienvenidos al podcast El Mundo de las Deudas, enfocado en la casuística del régimen concursal ecuatoriano, donde cuestionamos que el juicio concursal, quiebra o insolvencia sean desnaturalizados usándoselos como procesos recaudatorios y sancionatorios en contra de deudores desafortunados. Mientras, por otra parte, estos juicios son subutilizados por acreedores que se conforman con la quiebra simbólica de empresarios inescrupulosos y pícaros, sin agotar la fase penal para la sanción de la quiebra fraudulenta. Hola amigos, bienvenidos al podcast jurídico El Mundo de las Deudas. Hoy día trataremos el tema los clásicos refinanciaciones de deudas bancarias como rescates financieros empresariales. ¿Quieres saber qué otras alternativas de rescates financieros puede conseguir un deudor desafortunado que tiene problemas de liquidez y de solvencia patrimonial? Quédate hasta el final de este video y te lo explico de una manera breve y sencilla. Comenzamos. En el imaginario colectivo se ha instalado la idea de que cuando un empresario entra en cesación de pagos, la única alternativa que puede ofrecerle el sistema financiero es la clásica refinanciación bancaria. Sin embargo, la historia del derecho concursal y de las crisis empresariales que han ocurrido en el universo entero nos demuestra que existen otros mecanismos mucho más equilibrados y eficaces para rescatar empresas en crisis. En episodios anteriores hemos venido exponiendo que el fenómeno jurídico económico de las quiebras empresariales desde una perspectiva histórica en la antigüedad, particularmente en el derecho romano primitivo, la insolvencia era considerada esencialmente como un conflicto individual entre el deudor con sus acreedores. Y cuando el deudor caía en cesación de pagos, los acreedores podían apoderarse de él físicamente, de su persona, someterlo a servidumbre o venderlo como esclavo para recuperar su crédito. Con el paso de los siglos y especialmente a partir del medioevo y la evolución del derecho mercantil, estas prácticas fueron gradualmente desapareciendo. La sociedad comenzó a comprender que la insolvencia no siempre era consecuencia de la mala fe del deudor, de su negligencia o la impericia del empresario, sino que muchas veces respondía a circunstancias económicas ajenas a su voluntad, que escapaban a su control. Así, el derecho moderno fue reemplazando la lógica punitiva contra el deudor insolvente por una lógica económica y social orientada a preservar la actividad productiva. Hoy en día, en la mayoría de los sistemas jurídicos contemporáneos, únicamente se sanciona con privación de libertad al deudor que fraudulentamente se insolventa, ocultando sus bienes fraudulentamente para perjudicar a sus acreedores. En los demás casos, el deudor y los ordenamientos jurídicos reconocen algo muy importante: el derecho del deudor a ser rescatado. Este principio se conecta con una idea fundamental del derecho concursal moderno: el principio de conservación de la empresa. Bajo esta lógica, la empresa en crisis no es vista únicamente como el patrimonio individual de un deudor, sino como la unidad económica y social que genera empleo, puestos de trabajo, pago de impuestos y produce bienes o servicios útiles para la comunidad. Por ello, salvar a la empresa
es el nuevo paradigma del derecho concursal moderno, que ya no busca proteger exclusivamente a los acreedores y precautelar el crédito, sino que además busca precautelar al deudor en dificultades y, en general, proteger el bien común, incluso cuando en el corto plazo ello implique sacrificios por parte de los acreedores. Pero en la realidad, en la casuística concursal, encontramos que con las clásicas refinanciaciones lo que ocurre es exactamente lo contrario. Los intereses vencidos se capitalizan, es decir, se incorporan al capital adeudado, y sobre ese nuevo monto comienzan a generarse nuevos intereses, incurriéndose en el anatocismo que prohíbe expresamente la ley, provocando que la deuda crezca y se convierta en una bola de nieve incalculable. De esta forma, mientras el banco que refinancia su deuda mejora sus indicadores financieros, el deudor queda atrapado en una deuda cada vez mayor, que puede resultar prácticamente imposible de pagar. En otras palabras, las clásicas refinanciaciones bancarias benefician principalmente al acreedor desde el punto de vista contable, mientras que para el deudor representa muchas veces una carga financiera aún más pesada que le impide rehabilitarse. Con las clásicas refinanciaciones que estamos comentando, terminan invisibilizando los verdaderos mecanismos de rescates empresariales que ofrece nuestra actual legislación concursal, pues a través de los procedimientos concursales, el deudor puede realmente negociar con sus acreedores soluciones mucho más equilibradas, basadas precisamente en el principio de corresponsabilidad de los acreedores. Las herramientas disponibles en estos procesos concursales, en términos generales, se refieren a las llamadas quitas y o esperas. Las quitas consisten en condonaciones parciales de la deuda, tanto de capital como de intereses, de acuerdo a sus negociaciones. Las esperas consisten, por su parte, ampliaciones de plazos para el pago, que pueden incluir periodos de gracia o moratoria mientras las empresas se recuperan. Este tipo de acuerdos se construyen a partir de un análisis realista de la situación económica del deudor y de su flujo de ingresos futuros que se proyecte en forma real. El objetivo no es simplemente trasladar la deuda hacia el futuro, sino reestructurarla de manera sostenible, de modo que la empresa pueda continuar operando. Al final, el propósito fundamental de este tipo de negociaciones es preservar el negocio del deudor, porque una empresa viva puede seguir generando ingresos con los cuales puede pagar a sus acreedores. En cambio, una empresa liquidada o asfixiada financieramente no paga a nadie, no porque no quiera, sino porque realmente no se puede. La inyección de capital fresco también se la suele usar como mecanismo de rescate por parte del propio empresario, con dinero fresco, así como la conversión de deudas sin pagas en acciones cuando se trata de sociedades mercantiles, con lo cual disminuye el monto del pasivo concursal, que posibilita la rehabilitación del deudor. Porque lo sustancial en el régimen concursal moderno es que se salve el negocio del deudor y los acreedores mantengan a un cliente habilitado para seguir operando. Consecuentemente, el consejo sano para el deudor desafortunado
que cae o se ve en peligro de incurrir en cesación de pago es que no acude al mecanismo clásico de refinanciación de sus deudas. Pero tampoco se cruce de brazos a esperar que lo demanden, sino que se anticipe a sus acreedores y gestione un concurso preventivo conforme al artículo 415 del Código Orgánico General de Procesos, con lo cual, de manera inmediata, conseguirá bloquear que sus acreedores acudan al mecanismo judicial que les impida operar sus negocios de manera normal y regular, para luego, sin tener que hacer frente a las medidas de presiones judiciales, negociar tranquilamente de igual a igual con el conjunto de acreedores una reestructuración total de sus pasivos de manera colectiva. En caso de que sus acreedores se hayan anticipado con las demandas de ejecución de deudas individuales o con juicios concursales, aquello tampoco significa que el deudor esté condenado a cerrar su negocio, sino que puede oponerse a dicho concurso planteando una fórmula de reestructuración de sus pasivos con la colectividad de sus acreedores, de acuerdo a las proyecciones futuras, no a las condiciones que le impongan sus acreedores, sino, como lo digo, de acuerdo a los flujos reales de negocio que el deudor se proyecte, para lo cual resulta indispensable que como primera medida se obtenga que los acreedores le confieran una moratoria que le permita mantener su actividad regular para planificar serenamente una propuesta de concordato sustentable de acuerdo a los flujos futuros proyectados en su nueva realidad. Yo soy el doctor Víctor Hugo Castillo Villalonga, abogado litigante con más de 40 años de ejercicio profesional, que he defendido en muchos casos a deudores desafortunados que por razones ajenas a su voluntad no han podido pagar sus deudas. Y en otros casos también he defendido y defiendo a acreedores víctimas de deudores pícaros que se han insolventado deliberadamente, han ocultado sus bienes y han incurrido en quiebra fraudulenta.